Bienvenidos, esto es Pecados Capitalistas. Hoy está con nosotros el concejal Daniel Carvalho. Bienvenido, concejal. Gracias. Están con nosotros en escena Lucía Trentini y Nicolás Junca. Nos van a acompañar esta tarde. Daniel Carvalho, que está aquí con nosotros, ustedes lo conocen como concejal. Él es un ingeniero civil, él tiene maestría en urbanismo, también tiene maestría en administración de políticas públicas. Es gestor de proyectos artísticos, activista ambiental por una ciudad sostenible. Es hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Empezamos bien. Concejal de Medellín. Concejal de Medellín por Creemos y ahora por el Grupo Ciudadano Todos Juntos, por el movimiento Todos Juntos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, los pecados capitalistas los sacamos de la tradición católica, el pecar, en esto que fuimos educados. Y yo quisiera saber al concejal Daniel Carvalho cómo le va primero con la religión y segundo con los pecados. A ver, yo estudié en un colegio católico durante 12 años, un colegio de formación católica estricta de los Hermanos del Sagrado Corazón españoles, y en los años 80 y 90, ¿cierto? Entonces era, digamos, bastante tradicional. Y de ahí salí pues cuestionando muchísimo la religión católica, alejándome de ella, explorando otras religiones y poco a poco me fui convirtiendo en un ateo convencido. Con los pecados me va bien, depende de dónde lo miremos, ¿cierto? Desde mi punto de vista me va bien, para mis padres tal vez no tanto. Me gusta la idea del pecado. Sí, creo que uno tiene que cruzar ciertos límites y a veces el pecado es eso, es ponerse como en... Le da sabor a la vida el pecado. Este ejercicio le va a gustar porque escogimos un pecado para usted. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo.
Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Bueno, yo ya vi la carita que le gustó el pecado. Mi pecado favorito, el sin pecado duda, favorito. sin duda alguna. El pecado del concejal Carvalho es la lujuria. Y yo, bueno, le veo la cara de satisfacción, pero le quiero preguntar, en primera instancia, pasar primero por creemos, por el grupo creemos, después todos juntos, ¿eso no es un poco lujurioso? No, no me parece lujurioso, porque yo asocio más la lujuria como con las ganas de sentir, ¿cierto? Con el uso exacerbado tal vez de los sentidos. Y en este paso de uno a otro, más que lujuria he visto es como que no es, ¿cómo decirlo? Como un nomadismo, como una orfandad, ¿cierto? Y es que no pertenezco a nada. Entonces no lo asocio tanto con la lujuria, sino más bien con una necesidad de encontrar algo a lo que pueda pertenecer y aún no lo he encontrado. No lo veo tanto como un placer de los sentidos. Pero entonces podríamos de pronto mirar la política como una puesta en escena. Sin duda. Estábamos hablando un poco de eso, la política como puesta en escena, y en esa puesta en escena usted tiene un papel. Hablemos un poco de ese papel, y usted pues que fue actor de Hora 25, ese nuevo escenario en que está. Sí, yo creo que... Igual que en un escenario finges tu dolor barato. Su drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es su forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de sus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Ay, teatro, lo suyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue su mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo suyo es puro teatro. ¿Sí o no? Estudió para esto. Yo veo muchas similitudes entre la política y el teatro, pero también unas diferencias fundamentales. En cuanto a las similitudes, pues hay que enfrentar escenarios, ¿cierto? Hay que enfrentarse a un público, que fue pues algo que me enseñó el teatro. Yo le contaba a Ana y les confieso, antes de empezar a hacer teatro, cuando tenía 17 años, yo era tartamudo, como James, ¿sí? Me costaba hilar una frase entera. Y pues
fíjense lo que me dio el teatro, que terminé ganándome la vida como político, es hablando y hablándole a la gente. Entonces creo que tiene esa similitud de tener que enfrentar un público, ¿cierto? Una audiencia, tener que tener de alguna manera un libreto. Sí, yo sé lo que digo y y preparo lo que voy a decir y lo ensayo, si quieres, en mi cabeza. Hay una similitud muy grande y esto ya es como anecdótico, me pasaba cuando hacía teatro, y es que nos encerrábamos a estudiar obras sobre temas bastante duros con Farley Velázquez. Entonces yo como actor, fui violador, fui guerrillero, fui paramilitar, fui desplazado, fui secuestrado, fui asesinado, fui asesino, ¿sí? Y en estas jornadas de estudio eran muy fuertes y yo muchas veces llegaba a la casa a llorar, ¿cierto? Hoy me pasa lo mismo en la política, ¿sí? No la parte de ser violador y paramilitar, pero sí en la parte de que a veces uno se tiene que cargar tanto de cosas que llego a mi casa a llorar. Entonces siento ahí tal vez, o también, como esa soledad del artista, ¿sí? La soledad de la que habla pues Héctor Lavoe, el cantante, es que muchas veces me toca llegar a casa a llorar porque no es fácil. Pero también creo que hay unas diferencias fundamentales, por lo menos en la forma en que yo hago la política, y es que en teatro se puede decir cualquier cosa y se puede ser cualquier persona, en la política no, ¿sí? En política soy Daniel Carvalho y soy quien soy incapaz de salir a mentirle a la gente, y creo pues, y digo que es mi forma porque hay unos que sí son capaces de cambiar de papel. Algo que he hecho en política durante 6 años, y es que yo intento siempre acordarme de quién soy y no perderme de ahí, porque es fácil en política irse por otro lado. En teatro la gracia es ser otro, en la política creo que la gracia es seguir siendo yo mismo. El mismo, sí. En ese escenario que es el Consejo de Medellín debe surgir mucho los excesos de la ciudad. Estamos hablando básicamente de los excesos, del exceso de querer mucho, no sé, de querer tal vez acumular. Pero en ese mundo de excesos en que usted se ha movido, que no es solamente en la política, hay otro mundo de excesos que también lo ha tocado, y es el mundo del fútbol, que a veces se nos hace tan excesivo. Fútbol, fútbol, fútbol. Oh, ay. Fútbol, 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 fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Para mí que la pelota es cuadrada, me gritan gol y yo no siento nada. Vivimos en Orsay, vivir es lo que hay, y todo el mundo siempre habla de fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Y yo que debo ser de otro planeta, que no hincho por ninguna camiseta, por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Uno de los papeles más importantes que ha cumplido Daniel, y uno de los papeles por los que más se le conoce en todo el país, yo diría que no solamente en Medellín, no es por el papel de concejal, sino por el papel que ha hecho como conciliador en barras, lo que llamamos el barrismo social. Hablemos un poco de eso es que eso es un proceso de paz, es decir, crear ese diálogo entre rivales que es muy complejo. Mira, yo resulté siendo hincha del Medellín, no fue una elección, ¿cierto? Mi papá me llevaba al estadio cuando era niño a ver los partidos fáciles. Entonces yo siempre veía al Medellín ganando. Y yo, bueno, entonces ¿cierto? Me hice hincha del Medellín, ya después me descubrí que me habían hecho pues una emboscada. Entonces yo crecí como siendo hincha del Medellín, y sucede que estando yo en Francia, cuando vivía en Francia, se inventó Facebook y empezaron a aparecer los grupos de Facebook, y un amigo creó un grupo de Facebook de 5 amigos hinchas del Medellín. Empezamos a invitar gente y terminamos siendo 50.000. ¿Listo? Entonces yo terminé siendo líder de una barra de fútbol del Medellín, y entonces empecé a descubrir, cuando regresé a Colombia y me metí ahí en la Resistencia Norte, empecé a descubrir que
el barrismo no era eso que nos mostraban los medios, un montón de gamines, drogadictos, vándalos, delincuentes, sino que había una cantidad de procesos artísticos, sociales, solidarios, que eran muy valiosos y que estaban siendo mirados de una forma, para mí, errada por parte de los medios de comunicación, de la policía y de los gobernantes. Entonces fue más, yo no me inventé nada, lo que hice fue ayudar a dar a conocer esa parte positiva y darle a entender al gobernante, y yo ahí se lo agradezco a Federico Gutiérrez, ¿sí?, que había que mirar esas juventudes como unas fuerzas positivas con potencial de la ciudad y no como unos gamines a los que había que enfrentar. Recordemos que en la alcaldía de Aníbal Gaviria no podíamos ir juntos en un clásico los hinchas del Medellín y los hinchas del Nacional. Para mí eso era un fracaso de la sociedad, es como el muro de Berlín. Si no podemos vivir juntos, entonces separémonos. Y lo que hicimos fue darles corresponsabilidad y valor a los líderes de las barras y con ellos a los demás, y decirles, si ustedes quieren que los tratemos adecuadamente, ¿cierto?, que los respetemos, también ustedes denle muestras a la sociedad de que sí podemos. Y lo intentamos. Hubo dificultades al principio, pero poco a poco fuimos demostrando que sí se podía, y yo creo que, como tú dices, es un proceso de paz, y si uno lo extrapola, yo siempre he dicho que el Atanasio Girardot es como una maqueta de Medellín, ¿sí? Uno ve las laderas y usted ve que los combos de las barras se acomodan por barrios y sacan sus trapos de sus barrios, que es lo mismo que vemos en las laderas de la ciudad. Entonces el estadio es como un laboratorio de ciudad. Entonces, más allá del fútbol, lo que yo saco de esto es que si nos sentamos, nos miramos a la cara, conversamos y reconocemos los valores de cada uno en la diferencia, somos capaces de trabajar juntos. Es un proceso de paz donde el fútbol es una excusa. Esta igual la saben todas. El team está por lo alto, con esa hinchada tan bella, ganando otro campeonato, lo ilumina una nueva estrella. El DINE está por lo alto, con una hinchada tan bella, ganando otro campeonato, lo ilumina una nueva estrella. Y son 100 años dichosos, grita el pueblo. A ver. Y son 100 años dichosos, grita el pueblo clamoroso, viva el DIME el poderoso. Y son 100 años dichosos, viva el DIME el poderoso, grita el pueblo clamoroso, viva el DIME el poderoso. Daniel, aquí estamos hablando de asuntos culturales. Cuando hablamos de política, de la manera como se trata la política, es algo que es cultural. Cuando hablamos de las barras, cuando hablamos del fútbol, estamos hablando de cultura. Y aquí estamos en un escenario cultural. Y quiero que pensemos en el tratamiento diferencial que durante la pandemia se le ha dado al fútbol, a los estadios y a los teatros. Los teatros todavía están con una limitación importante de aforo y bueno, y el sector de la cultura se supone que estábamos en una presidencia que se promovió con la economía naranja y es uno de los sectores más aporreados. A ver, el fútbol también está con aforo limitado, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso que para el fútbol y para los teatros especialmente ya no debería haber limitaciones de aforo. Primero porque reconocemos que es tal vez el sector que primero cerró y el que más está tardando en reabrirse, ¿sí? Sabemos que históricamente, o sea, de entrada, elegir el camino del teatro ya es elegir el camino difícil, ¿listo? Entonces un sector históricamente vulnerable y con pocos recursos, y que además ha pasado durante una pandemia, pues tal vez el momento más difícil de su momento, y que no ha sabido, pues no ha recibido el apoyo ni del gobierno nacional ni del gobierno local. Todas esas son razones para decir ya deberían estar aforos al 100%, máxime cuando uno después sale a una discoteca, ¿sí? Y están ahí pues todo el mundo ahí perreando a poca luz, sin tapabocas.
Entonces, si la bioseguridad es la excusa, no debería haber ya limitación de aforo. Pero ustedes en el Consejo lo han comentado, es decir, este asunto de la cultura, de los aforos, del teatro, de lo que está pasando, lo han comentado. Lo hemos comentado, pero no depende, hay que decirlo, no depende de la Alcaldía de Medellín, depende de resoluciones del Ministerio de Salud, es el que fija en función de algunas variables cuál es el aforo para las diferentes ciudades. Yo pienso que debería ser una gestión, por lo menos de los alcaldes de las ciudades capitales, ante el Ministerio de Salud. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, es así. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo con un teatro lleno, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi rasta, aunque me cueste morir. Pues no, parece que si hubieran metido en mi playlist de Spotify para escoger las canciones, es toda la música que yo escucho la tienen ahí, y vestidos de rojo, como el Medellín. Vamos a otro aspecto importante de la vida del concejal Daniel Carvalho y es su estudio académico, su trabajo académico sobre las ciudades. Esa es otra faceta, estuvo en Urban Medafit y digamos, estudiar las dinámicas de las ciudades es algo que le ha interesado mucho y estamos en una ciudad de abundancia pero de profunda inequidad y además una ciudad de unos excesos de los que todos bien sabemos y muy preocupada por mostrar esos excesos y ahí sí estamos hablando de la pura lujuria. ¿Qué análisis hace usted de estos excesos en Medellín y por qué suceden, por qué siguen sucediendo? Qué preguntota. Mira, yo pienso que hay una buena parte que viene de la historia del ser antioqueño, ¿cierto? El ser antioqueño tiene siempre como ese dilema entre la austeridad y el exceso, ¿sí? Y creo que eso fue además explotado, pues, ¿cierto? Surgió mucho más con todo el periodo del narcotráfico, que lo que trajo fue un exceso de dinero que terminó viéndose reflejado en exceso de edificios, de tetas, de carros, ¿sí? Y vivimos en esa permanente contradicción. Y entonces el antioqueño es a la vez egoísta, pero caritativo, ¿sí? Quiere ser discreto, pero que lo vean, no sé, hay una contradicción profunda en la cultura antioqueña alrededor. De Medellín, ¿qué podemos decir? Es muy curioso que en una ciudad donde ha habido tanta inversión, porque Medellín, comparativamente con las demás capitales de Colombia, ha tenido mucho dinero, porque si hay más dinero, hay más inequidad, ¿cierto? En parte es porque Medellín atrae a la gente más vulnerable, ¿cierto? Si usted es un desplazado, ¿para dónde se va? ¿Cierto? Y tiene que escoger entre Caldas, Barbosa o Medellín, pues te vas para Medellín. Entonces, la misma inversión social, y esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar, atrae más gente vulnerable porque sabe que aquí se atiende mejor. Por eso tenemos que pensar es a nivel regional, cómo hacer para que la gente esté mejor en las regiones y que la única alternativa no sea venirse para Medellín. De otro lado, pues hay unas inequidades que son típicas de todas las ciudades, por lo menos capitalistas, y es la división que vemos aquí entre el norte y el sur, ¿sí? Pero eso no es exclusivo de Medellín, lo vemos por lo menos en toda América Latina. Entonces, a mí me parece que
no vamos a resolver completamente la inequidad, por lo menos no en un sistema capitalista y ni siquiera en un sistema comunista, y lo digo, yo viví en Cuba y allá también la inequidad es altísima, pero lo que sí podemos hacer y que hemos intentado hacer en Medellín es cómo dignificar y cómo dar oportunidades y no limosnas, ¿cierto? Por lo menos pues desde la política y desde ciertos sectores empresariales a los sectores más vulnerables y desfavorecidos. No es la solución absoluta, lo sé, pero tampoco creo que haya una solución absoluta. Yo creo que Medellín debería sí retener un poco los excesos para empezar a pensar mejor en qué invierto, ¿cierto? Yo tengo 100 pesos, me los gasto en una camioneta o me los gasto en comida y educación. Creo que ahí sí nos falta mejorar y tener más claro hacia dónde debemos dirigir la inversión. Y esto se ve mucho en algo que ha pasado en los últimos 20 años también, y son los excesos ligados a la arquitectura, por ejemplo, ¿cierto? A los orgasmos arquitectónicos de que ya entonces no estamos haciendo las cosas para la gente, sino para las revistas de arquitectura. Y ahí también, y eso es más reciente, nos hemos quedado es con los premios y no con el impacto social, y eso tenemos que revisarlo. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación de Medellín, ¿no? Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cuánto te quería, ese mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, ahora que me has olvidado, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto, ahora que me has olvidado, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Hay un fenómeno muy particular que está ocurriendo en Colombia desde septiembre de 2019 y que se sigue viendo, lo vimos la última vez el 28, hace 2 días lo vimos, y es que los jóvenes están en las calles, están insatisfechos de ciclos de inequidad, de ciclos de esta lujuria, de esta acumulación, y que están cansados. Están diciendo, bueno, aquí no tuvimos durante mucho tiempo una voz y la queremos ahora. Dentro de esa acción política que usted ha emprendido y que ya lleva 2 periodos, ¿cómo ha pensado que se puede tener este ciclo de acumulación si es un cambio de modelo económico, o cómo se puede cambiar esto que estamos viviendo y de alguna manera satisfacer esas voces que están en las calles? A ver, en primer lugar yo pienso que uno desde el Consejo de Medellín no puede cambiar el modelo económico de un país, ¿cierto? Yo no puedo, y Medellín puede, ¿cierto? Aquí uno no puede decir, no, es que Medellín no va a ser capitalista o no se va a inscribir en el mercado global, no lo puedo hacer. ¿En qué he enfocado yo? Y si lo comparo, pues si hago la lectura de las quejas y reclamos de los jóvenes durante el paro, he intentado elegir algunos de esos temas, ¿cierto? Mejor dicho, ya algunos los traía desde antes, y pensar qué puedo hacer ahí. ¿Qué temas había en el paro? Por ejemplo, no se vio mucho, pero estaba en las 100 propuestas del Comité del Paro, había todo un tema relativo al medio ambiente. ¿Sí? La juventud hoy se preocupa por el medio ambiente y ha sido una de mis banderas, entonces he intentado ajustar más mis discursos y mis intereses
algo que yo ya tenía, pero que también están exigiendo los jóvenes. ¿De qué están hablando mucho, en este caso, las jóvenes? De los temas de equidad de género, ¿sí? Y yo he intentado aprender y conformé un equipo de equidad de género dentro de mi equipo de trabajo para aprender más y para entender cuál puede ser mi rol dentro de esto. Yo no puedo ser un líder feminista, pero sí puedo ser un líder antimachista, como hombre. Entonces, dedicado es a hablarle a los hombres sobre este tema. Un trabajo alrededor de la diversidad sexual y de las diversidades en general, que también era una de las inconformidades de los jóvenes, es ¿por qué no nos dejan ser como somos, cierto? ¿Por qué no podemos pintarnos el pelo de azul, tatuarnos, etcétera? El trabajo, por ejemplo, con los barristas que hago, con los grafiteros, que son, digamos, poblaciones históricamente excluidas. Entonces, no he pretendido hacer yo el cambio de sistema económico, pero sí he pretendido enfocar mi discurso en reconocer, valorar y respetar y fomentar esas expresiones de los jóvenes. Obviamente no es suficiente, ¿cierto? Y pues no voy a salvar yo a Colombia de los estragos del capitalismo, pero sí he intentado enfocarme en por qué están reclamando los jóvenes y cómo puedo yo darles voz o darles algún tipo de solución o de tranquilidad. Claro, la pregunta no iba solamente orientada hacia la acción desde el Consejo, sino también, es decir, el político, el pensamiento político. O sea, no necesariamente que se vaya a cambiar el mundo desde ese microespacio que es el Consejo, sino el pensamiento político. Entendido. Algo que he estado haciendo más y que no había hecho tanto antes es pensar cómo abrir espacios de participación política para los jóvenes, que también es algo que reclaman mucho y que es un dilema muy grande, porque los jóvenes reclaman muchísima participación y yo abro el espacio en el Consejo y no van. Entonces yo como que quieren. Después obviamente uno entiende que es que ir a una sesión del Consejo de Medellín es muy harto, ¿sí? Es harto para mí que me pagan, ahora para el que no le pagan, ¿sí? Entonces también tenemos que repensar los espacios de participación, tenemos que repensar las instituciones democráticas, liberales que fueron inventadas hace 200 años, para señores, hoy en día es otra cosa. Entonces, ¿qué estoy intentando en este momento? Crear estructuras políticas compuestas esencialmente por jóvenes. No basta, pero creo que eso responde a una de esas quejas de los jóvenes hoy en día, y es que no se sienten representados, no se sienten escuchados, entonces no sienten que sus ideas y sus cosas puedan llegar al escenario político. Por ese lado estoy intentando en este momento abrir una nueva, digamos, visión política que yo no había tenido antes. La policía te está extorsionando. Porque ellos viven de lo que tú estás pagando. Si te tratan como un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A esa gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo yo. Ya no soy un pendejo que nos guachan los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta y hay más gente que quiere que caigan tus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial y somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el power. Un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Si uno va por la calle, uno dice, yo vi un concejal que se parece a Peranito, yo vi un concejal que se parece a fulanito, pero uno no dice, o uno no confunde a Daniel Carvalho. Es decir, Daniel Carvalho uno lo puede reconocer en la distancia y lo reconoce por un aspecto muy particular. Concejal Daniel Carvalho, ¿usted hace cuánto se dejó crecer las rastas y por qué? Stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. You know you see the light. Don't give up the fight. Don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rastaman vibration, yeah, positive. Rastaman vibration, yeah, positive. Stand up, get up. Get up, stand up. Stand up for your right. You know you see the light. Don't give up the fight. Ya, yo tenía 16 años cuando fui a la excursión de 11 del colegio. En esa época se hacían en San Andrés, no sé ahora. Y sucedió algo que me cambió. Fue que me encontré en un bar, digamos, de mala muerte, no de turistas, sino local, un bar de reggae. Y yo bailé reggae toda la noche. Y yo ese día sentí que había encontrado lo que yo quería, pues como no sé, mi estilo, mi ritmo, ¿cierto? Mi cadencia. Tenía 16 años, terminé el colegio y empecé a dejarme crecer el pelo, ¿sí? Entonces empecé a tener rastas, te estoy hablando hace 20... Pero después del ejército, porque usted fue al ejército. Entonces me dejé crecer el pelo y llevaba 1 año y medio, ya tenía rastas cortas y me llevaron al ejército. Lo que disfrutaron los oficiales motilándome, mi sobrenombre en el ejército era Palmera, que yo llegué y tenía un palmerita, ¿cierto? Entonces me tomaron fotos pues motilándome, felices. Fui soldado durante 1 año, salí, otra vez me dejé crecer el pelo y ya iba otra vez cogiendo forma y choqué el carro de un tío y para pagarlo me tocó ponerme a trabajar. Y entonces mi tío y mi mamá se confabularon, me consiguieron un trabajo, pero me dijeron, se tiene que motilar para trabajar. Y me obligaron a motilarme, ¿sí? Y fue súper triste, porque yo ya había sido soldado, ya estaba en la universidad, yo ya quería tener mi pelo, y me tocó motilarme. Me acuerdo que el día que me motilé, paradojas de la vida, me cogió la policía en el Guanábano y me encanaron, ¿sí? Cuando yo ya estaba motilado y con una camisa polo así súper juicioso, y me encanaron. Y después otra vez me dejé crecer el pelo y entonces ya cuando me gradué de la universidad en 2002 dije no me vuelvo a motilar y ya van a ser 19 años. Sí me he vuelto a cortar el pelo, pero a lo largo, pero desde ahí ya dije no permito que nadie más se meta con mi pelo y fui desarrollando pues ya el estilo Rastafari, el estilo dread, que no soy religioso, ¿cierto? Aclaremos que el rastafarismo es una religión que no comparto porque está llena de limitaciones y de prohibiciones y yo soy lujurioso. Hay algo importante, Daniel, pues, de lo que concluyo por lo que me ha dicho, y es que esas rastas son de alguna manera como un signo de rebeldía, como una propia revolución, ¿sí? Entonces, quisiera que hiciéramos aquí una asociación con este momento de revolución que vivimos, con las revoluciones que se están viviendo en Colombia. Hace ya poquito vamos a cumplir 5 años de una tristeza muy grande con el proceso de paz, tenemos el proceso de paz, tenemos las marchas, es decir, hay una serie de revoluciones que hay que cuidar. Ustedes nos han hablado de una revolución personal que ha estado cuidando desde los 16 años. ¿Cómo hacer para cuidar esta revolución? Estos jóvenes tienen esta revolución en Colombia, ¿cómo hacemos para cuidarla? Y nosotros con ellos, además. Yo pienso, yo nunca me he visto a mí mismo como un revolucionario, ¿cierto? Sí, un rebelde,
pero no un revolucionario, y yo no creo que Colombia necesite una revolución, creo que necesita transformaciones profundas, y es diferente porque la transformación se da sobre lo construido, ¿sí? La revolución se da es cortándole la cabeza a los gobernantes. Entonces yo no soy un revolucionario, ¿sí? Y así como he criticado mucho la violencia de la policía durante las marchas, también he criticado la violencia de aquellos que van y destruyen una estación del Metroplus. Me parece que ese tipo de revolución no tiene sentido. Lo que sí creo que tenemos que fomentar es el espíritu crítico de los jóvenes, ¿sí? Pero también el conocimiento, digamos, histórico, que hoy en día no lo estamos teniendo. Entonces yo creo que la gente sigue poniendo como ejemplo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si nos ponemos a ver, terminó con un emperador. ¿Sí? Terminó poniendo a Napoleón de emperador. Eso es lo que queremos de tipo de revolución. Creemos que la revolución es salir a cortarle la cabeza al que piensa diferente. Yo no creo que esos sean los cambios que queremos acá, y creo que nos está haciendo falta, y a la juventud también, como ese criticismo histórico, ¿cierto? El conocimiento de por qué llegamos a este momento de Colombia, por qué somos tan violentos, y tal vez si conociéramos más esos podríamos erradicar la violencia de la necesidad de transformación. Entonces creo que hay que fomentar el deseo de transformación, pero no hágale, acaben con todo y destruyan todo para ver si esto cambia. No creo que a través de la violencia se gane. Y en ese sentido, pues, me parece mucho más significativo un personaje como Gandhi, ¿sí? O como Mandela, que un Che Guevara o un Fidel Castro, pues, o un Robespierre. ¿Sí? Creo que necesitamos transformadores pacifistas y no rebeldes violentos. De vivir en este mundo comercial me siento putrefacto, porque no hacemos un paro general. Me siento putrefacto desfilando en pasarelas look trivial. Me siento putrefacto porque nos ofrecen miel y nos dan sal. Me siento putrefacto. Hay una forma mejor de vivir. Ay, la estamos buscando. Hay un futuro para compartir. Ay, lo estamos buscando. Concejal Daniel Carvalho, muchas gracias por haber pecado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por indagar sobre mis pecados. Creo que de los pecados aprendemos, a las buenas y a las malas, y pues gracias por estas preguntas, gracias por vestirse de rojo y muchas gracias por las canciones, y gracias a ustedes por volver al teatro. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza
la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, debiendo un dineral, ahorcada con tu yal, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores, periodistas, políticos o qué, o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.